Gala Cultural. Bien, una gala cultural creativa, digamos, porque vamos a tratar de descubrir una relación entre las matemáticas y la creatividad literaria. A propósito de aprovechar la compañía de don Juan Martínez Luque, quien es un ciudadano del mundo, que ha rodado hasta que llegó aquí. Casó con una dominicana que lo aplatanó. Y el profesor es profesor de matemáticas, escritor, y a propósito en esta ocasión de impartir unos talleres precisamente sobre escritura creativa, pues nos da la oportunidad de recibirle, un honor tenerle aquí. Muchas gracias. Y de descubrir con usted quizás esa relación que la gente podría no percibir fácilmente entre el mundo de la lógica matemática y la creatividad. Mire, la definición es muy simple. Si nosotros nos vamos a la lógica emocional, evolutiva, lo único que vemos rápidamente es que matemáticas es ciencia y escritura es arte. Entonces, evidentemente, ciencias y arte son dos polos que se pueden encontrar en extremos, pero si aprofundizamos mucho, ambos tienen un punto común, y es que en ambos se necesita una gran capacidad, un enorme desarrollo y sobre todo ser muy inventivo. Lo que quiere decir que al final, sea ciencia o sea arte, lo importante es que se haga con fuerza, con intención y sobre todo con mucho amor. Tiene como propósito el taller que usted imparte estimular el arte en la ciencia o la ciencia en el arte de tal suerte que la imaginación conduzca a la creación. Mire, este país es un país con una imaginación increíble. Usted no se puede dar cuenta, quizás, como yo, porque yo, llegando de otro país, soy capaz de poder comparar y al mismo tiempo analizar los diferentes individuos, sus culturas y sus reacciones. Este país es un país con una capacidad enorme. Es un país que inventa cuando no hay que inventar, pero sabe inventar. Un país que con 3 piezas te hacen una sola pieza de otro motor. Un país que cuando tenga la posibilidad de desarrollar la evolución de manera lógica, de manera normal, con posibilidades, a este país no lo parará nadie. Mire, yo estoy impartiendo el taller, no es el primero que hago, he hecho ya 4 o 5, 6 o 7 quizás, y me di cuenta que necesitamos una locomotora. Necesita el país formadores que no sean única y exclusivamente formadores cerrados con la mentalidad dominicana, porque eso no aporta nada. El crítico dominicano alaba permanentemente, y cuando alaba permanentemente eso no aporta absolutamente nada a un escritor. A un escritor hay que decir las cosas que van, porque yo soy crítico literario y cada semana tengo en un periódico una crítica. A un escritor hay que decir las cosas que van y las cosas que no van. Y yo me di cuenta en el taller que hay escritores ya confirmados con una tremenda capacidad imaginativa, pero que le falta técnica. Y esa técnica es lo que yo estoy intentando impartir a esta gente, que al final, si tienen imaginación y si tienen técnica, nos vamos a encontrar probablemente en la década que viene con un premio internacional reconocido. Cuando nosotros hablamos de Colombia, México, Chile, Argentina, en cada uno de estos países hubo un precursor, una locomotora, que fue capaz de llevar el estandarte de su literatura muy alto. ¿Y qué pasó? Que todos los demás siguieron. Lamentablemente aquí no tenemos. Aquí, si hablamos en cualquier otro país, ¿cuál es el escritor conocido en República Dominicana? Todo el mundo va a hablar de Bosch. Y en realidad hay otros que son buenísimos también, pero que no han podido surgir fuera. Eso quiere decir que cuando tengamos
un escritor reconocido internacionalmente, van a haber una cantidad enorme de jóvenes, de gente con talento, que van a continuar. Y ahí sí que tendremos la posibilidad de demostrar que la República Dominicana, en cuanto a las letras, no tiene nada, yo diría que no tiene nada que los demás tengan más. Es decir, en cuanto a literatura, necesitamos formación. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la poesía, yo que he leído tantísima poesía y que conozco la poesía en lengua española prácticamente de todos los países hispanos, me di cuenta que la mejor poesía del mundo es la dominicana y sin embargo no somos capaces de venderla al exterior. Tenemos poetas de gran valor, la poesía en la República Dominicana es musical, es perfecta, es humanista, es mensaje y muchas más cosas. Por eso creo que debemos, ante todo, formar para que esa formación pueda prever un premio internacional pronto y que todos seamos y estemos orgullosos de ese premio y además vamos a intentar copiarlo. Yo quisiera estar de acuerdo con usted. No supongo mucho la idea de que la locomotora que necesitemos o que necesitamos, en este caso en la literatura, sea un premio. Mercadológicamente eso puede quizás funcionar así, ya lo hemos visto con Junot Díaz, por ejemplo. Pero hay escritores nuestros bastante ya consolidados, maduros, es el caso de Marcio Veloz Magiolo, que es un escritor publicado por importantes editoriales en distintas partes del mundo. Y hay otros tantos más que se me ocurriría mencionar y que creo que son escritores bien representativos de la literatura que se hace en el país. Ahora, me cae más quizás la idea de que los talleres mismos que usted imparte son la verdadera locomotora que necesitamos, la que nos va a permitir quizás afianzar ya los pasos que se han dado en esto de que haya buena escritura en distintos géneros en la República Dominicana. Mire, Marcio Veloz Magiolo, que además fue un hombre que está nombrado, está entre los nombres por ahí que planean por el Príncipe de Asturias, es verdaderamente un gran escritor. Yo lo he leído muchísimo, yo he leído prácticamente toda su obra. Es un gran escritor, pero le falta la chispa. Mire, cuando yo veo tenemos aquí un crítico, Giovanni Di Pietro, que todo el mundo conoce, que además es un crítico rebelde, es un crítico con un carisma muy personal, avasalla, pero que en realidad es crítico y es buen crítico. Encuentra que grandes escritores dominicanos le faltan poquito para llegar. Pero cuando se le dice, señores, esto no está bien, tenéis que corregir estos puntos, eso no es correcto, la novela falta, los personajes están a destiempo, aquí falta argumentos, el trama no es suficiente, el nudo está un poco... Cuando hablan así a escritores ya confirmados, ¿qué pasa? Que no lo toman en cuenta. Porque dicen, pero a mí ¿qué me va a decir cuando yo soy ya un escritor confirmado? Y eso es un problema porque es la mentalidad dominicana. Si a estos grandes escritores le ponemos esa pequeña chispa, entonces sus obras serán obras reconocidas. Es evidente que el taller que yo hago, o el taller que cualquiera puede hacer, pero el taller que yo hago, yo soy muy serio en el trabajo y al mismo tiempo muy exigente. Y lo primero que digo a estos escritores, entre ellos confirmados, lo primero que digo es que tener cuidado, porque el que vosotros seáis grandes escritores no quiere decir que vuestra obra, vuestra gracia sea perfecta. ¿Por qué? Porque yo como crítico veo que no es perfecta. Y vosotros lo que tenéis que hacer es no enfadaros, sino tomar aquello como un consejo. Cuando un padre da un consejo a un hijo, lo da por el bien, ¿verdad? Pues esa es mi intención, pero no siempre se comprende así. Y lamentablemente lo que sucede, por ejemplo, en Europa, cuando yo hacía los talleres en Europa, escritores, por ejemplo, yo he corregido libros importantes, aquí corregí un libro, un premio nacional,
de un premio nacional dominicano. Cuando yo hacía los talleres en Europa, después del taller, los escritores me consultaban, hablábamos, nos invitábamos para ver por qué ese punto que yo consideraba cuando hacía una crítica, que era un punto sensible dentro de su obra, por qué había ese problema de no llegar al final con ese ardor, con esa intención, con esa, yo diría, fuerza que el lector necesita, con esa mística dentro de su obra para continuar queriendo llegar al final y queriendo además leer otro libro del mismo escritor. Allí, cuando hay una crítica y se analiza, la crítica se modifica. Aquí es muy difícil. Aquí usted se hace una crítica, yo he recibido amenazas porque he hecho críticas. Aquí cuando se hace una crítica es lamentablemente los escritores no lo entienden. Y créame que una crítica, una persona que no tiene nada que ver con los premios nacionales, porque yo no soy una persona que no busca interés, lo único que busca es desarrollo, porque lo llevo dentro, y que además quiero que yo considero la República Dominicana en estos momentos el país donde yo vivo. Mi esposa es dominicana, yo vivo aquí, no tengo otra cosa, entonces yo quiero que la República Dominicana en cuanto a la gracia, a la escritura, a las obras, llegue lejos. Cuando usted ve que se hace una crítica y la gente lo toma mal, a veces usted se desespera. Pero ¿sabe qué pasa? Que no quiere lanzar la toalla y dice, voy a continuar, aunque se enfade. Quizás algo que está presente en todos los países que producen premios, es decir, escritores laureados y premiados internacionalmente. Lo que le es común, diría yo, es que tienen lectores. El tema de que en este país los dicen los propios escritores y los críticos por igual, que bueno, que el que logra vender 1000 libros, vendió todos los libros del mundo. Es difícil que haya premios con un escaso mercado lector. Mire, es cierto lo que usted dice, en este país no hay lectores, y cuando un escritor pone su obra en el mercado, es un trabajo enorme, de una enorme responsabilidad, un trabajo increíble, porque usted sabe el esfuerzo que significa eso. El esfuerzo económico, el esfuerzo en tiempo, un esfuerzo enorme. Pero yo le voy a decir, hay otros países donde tampoco hay gran lectura. Hay otros países donde al principio no había mucha lectura, pero con el tiempo la lectura se hizo. Mire, la gran diferencia entre República Dominicana y Europa, cuando hablo de España, de Europa en general, aunque es que allá, cuando se edita un libro, es porque el libro vale la pena editarlo. Aquí, cuando se edita un libro, es porque la familia quiere editar el libro para que los demás lo lean. Evidentemente, si el pastel lo cortamos en trocitos, cuanto más trocitos, menos lectores vamos a tener, porque no es lo mismo leer un mercado con 10 escritores buenos que leer un mercado con 200 escritores mediocres. Evidentemente los buenos van a coger más, pero el mediocre va a quitar una parte del pastel del bueno. Lo que quiere decir que hay que ser muy selectivo, Pero mire, un país que lee es un país que está culturizando y al mismo tiempo está preparando un desarrollo, porque la lectura no es solamente lectura. La lectura es preparación, es desarrollar mi inteligencia, es qué afán de superación tengo, cómo voy a hacer para llegar más lejos. Y yo le diré una cosa, antes había una señora que hablaba de cultura, yo le digo simplemente lo siguiente, mire, si en el país pusiéramos bibliotecas en todos esos barrios que son considerados barrios de mal vivir, si pusiéramos canchas de baloncesto, y si pusiéramos bibliotecas, vería usted cómo habría mucho más lectores. Juan Martínez Luque, ¿cómo puede uno acceder a estos talleres? ¿Hay alguna condición? Sí, no hay condición, simplemente, yo estoy ahora haciendo el taller narrativa número 2, y el taller narrativa número 2 empezó hace
2 semanas y acabará dentro de 5 semanas porque son 7 semanas. Esto se hace a través de Santuario. Hay que contactar Santuario o a mí mismo, pero sí, el Santuario le dará probablemente mi número de teléfono, y entonces se prevé, es decir, si por ejemplo en este curso la persona no, porque yo hago cursos, yo ahora por ejemplo esta semana he cogido 2 personas que han faltado 2 cursos, pues voy a hacerlos, voy a recuperar esos 2 cursos con 2 horas suplementarias cada semana. Pero a partir de esta semana ya no se puede recuperar más porque sería demasiado. La solución es contactar Santuario, Santuario da el teléfono y nosotros planificamos un taller. Ese taller tiene un coste, eso se tiene que ver sobre todo con Santuario, pero bueno, que tampoco es un coste demasiado elevado, pero que es muy eficaz, porque eso permite al escritor o al futuro escritor tener una técnica elegante, buena, completa y conocerse a sí mismo, porque se hace una crítica, cada uno escribe su obra, yo la critico, o sea, la criticamos todos, pero yo la critico ante los demás, y él se conoce mucho mejor y sabe cuáles son sus defectos y cómo modificar para ser mejor, para tener una obra mucho más interesante y que el lector quiera leerla. Un gran honor, un gran placer conversar con usted. Muchísimas gracias. Ojalá que esta no sea la última vez en que podamos tratar temas que son por igual del interés de muchos dominicanos que nos ven, dominicanos y dominicanas que nos ven, y sobre temas sobre los cuales hay que ir cada cierto tiempo e insistir. Muchas gracias por... A usted, y estoy a su disposición para cualquier otro momento. Bueno, a ustedes, pues, como de costumbre, mañana habrá otra cita cultural.